El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía lo que él iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Aunque hoy leemos el Evangelio de San Juan, en realidad es continuación del Evangelio del domingo pasado, aunque era de San Marcos. Y de hecho, hoy y los 4 próximos domingos se nos hablará en el Evangelio de la Eucaristía, de lo que es la misa en el fondo. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente de los otros. No habla de la misa tanto en la última cena como sobre todo en este capítulo 6, que es el que leeremos durante 4 semanas. Y para entenderlo hemos de empezar por el domingo pasado. Si os acordáis, Jesús está con los apóstoles y lo que empieza a haber mucha gente, y con toda esta gente se queda a hablar mucho rato, dice largamente. Fijaos que este enseñar largamente es lo que llamamos la primera parte de la misa, es la liturgia de la palabra, donde es Cristo el que nos ha de hablar por la Escritura y por medio también de la homilía del sacerdote. Aquí tendríamos que hacer como un inciso. Antiguamente las homilías, cuando digo antiguamente me refiero a los primeros siglos, eran larguísimas. Tan largas que, por ejemplo, explican los hechos de los apóstoles, como Pablo predicaba en una casa por la noche. La misa se hacía el sábado por la noche, porque el domingo no era festivo y se tenía que ir a trabajar, y el sábado por la noche ya era domingo, y con esa mentalidad iba predicando. Se hacía largo, pesado. Cuando la gente dice los curas se alargan y son pesados, pues Pablo era pesado, San Pablo. Tanto es así que un chico se duerme, se cae de la ventana y se mata. Eso sale en los Hechos de los Apóstoles. Baja San Pablo y lo resucita. Hoy podríamos hacer lo mismo, menos resucitarlo,
que eso ya es más complicado. Resucitar a los muertos, eso San Pablo y nuestro Señor sí, a los demás ya no tan fácil. El caso es que las homilías en los primeros siglos, lo normal es que durasen 1 hora. Hoy, cuando pasan de 7 a 8 minutos, la gente ya se queja. El cura habla demasiado, no puede ser. Pues en aquellos tiempos las homilías eran largas. Y la razón es clara. Tenemos 7 días a la semana, casi 24 horas, donde el mundo nos va diciendo cosas. Y nos ponemos nerviosos cuando Dios nos quiere decir cosas, y si pasa de 7 minutos ya parece que nos pasamos. Y en realidad la formación cristiana, si es de 7 minutos a la semana, no sirve. No sirve realmente para ser cristianos. Se necesita mucho más. Y Jesús hablaba con ellos largamente. Esa es la primera parte. Llega la segunda parte. Es por la tarde. Han estado todo el día allí, han pasado el calor, toda esta gran predicación de Jesús. ¿Qué hacer? ¿Enviarlos a casa y que no cenen? Decide entonces Jesús que les den de comer los apóstoles. Y los apóstoles se escandalizan. ¿Cómo vamos a dar de comer si son más de 5.000 personas? Si necesitaríamos al menos 200 denarios para comprar, y además están en el campo, no hay tiendas, no existían los supermercados en aquella época, no es como hoy, que uno puede ir y comprar lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muy bien, dice Andrés, aquí hay un chico, un muchacho, que tiene 5 panes y 2 peces. Recordemos que el pescado será también un signo de la Eucaristía. Si vosotros vais a las catacumbas antiguas, veréis que cuando se representa la Eucaristía, en el altar se ponen pan, vino y pescado. Y el pescado porque les recuerda este texto de hoy, que es un texto eucarístico, aunque no se hable todavía de la Eucaristía, pero en el fondo se está hablando ya de la misa. Dice el Señor, decid a la gente que se siente en el suelo. El Evangelio de Marcos dice aún más, que se dividan en grupos de 50 y que se sienten divididos en grupos de 50 en el suelo. Es curioso porque los padres de la Iglesia nos dirán, representa cada grupo de 50 a lo que son las comunidades cristianas. Si hoy nos fijamos aquí, pues no llegamos o seremos esos 50 tal vez, en ciudad y más en verano que somos pocos y que la gente está fuera, pues somos eso, un grupo de 50 como el Evangelio. Y esas comunidades que se reunían en aquellos primeros siglos en las casas eran comunidades pequeñas, por eso lo de dividir en 50. Y son muchas comunidades juntas, todas las misas del domingo, de todas las misas de todas las parroquias del mundo, forman la única gran misa, que es la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Por eso es como una imagen esta división de lo que es la Iglesia, que es una sola, pero en muchos grupos, en muchas comunidades. Y entonces Jesús toma los panes, dice la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados. Cualquier cristiano antiguo, cuando oye esto, da la acción de gracias. En griego, que es como se escribe, se dice Eucaristía, la acción de gracias, la Eucaristía. Con lo cual quedaba clarísimo que aquí ya se hablaba de la misa, de la Eucaristía. Aunque todavía no era la Eucaristía, hasta que Jesús no esté en la pasión, no esté en la última cena. Y además nos lo dice la primera parte del Evangelio de hoy. Dice que estaban muy cerca de la fiesta de Pascua, como diciendo, vamos a explicar ahora esta Pascua. La Pascua es la Eucaristía, es el paso de Cristo que se nos da
de la muerte a la vida, de la vida a la muerte y de la muerte volver a la resurrección, volver a la vida, que es el gran misterio de la misa, pasión, muerte, resurrección de Cristo. Y después de que ha dividido los panes, ha repartido los peces y se ha hecho esta multiplicación donde más de 5.000 han comido y se han saciado, dice: recoged las sobras. Alguno podría pensar, bueno, esto de recoger las sobras es porque no hay que tirar la comida, y es verdad, no hay que tirar la comida, y eso puede servir después para o los pobres o para quien tenga hambre, para poder comer. Pero aquí, en la mentalidad de la misa, es otra historia. Es que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, aquello que sobra lo reservamos, lo guardamos. Y aquí tenemos el sagrario, donde tenemos precisamente la reserva eucarística, lo que sobra de esa pan. Y dice que sobran 12 cestos. Y Jesús, el Evangelio lo hace expresamente, 1 por cada apóstol. Es como si fuese, cada apóstol representa una iglesia, cada iglesia su sagrario, allí lo que sobra de la Eucaristía. ¿Para qué? Y aquí dejamos un momento el Evangelio y vamos a la doctrina de la iglesia de siempre. Viene a ser, primero, porque este pan ya no es pan, es Cristo mismo en la Eucaristía. Aquí todavía no, pero a partir de la última cena, ese es la Eucaristía, es Cristo presente en el pan, y por eso puede ser adorado, y hablamos de la adoración a Dios mismo en la Eucaristía, pero también para que pueda ser llevado a los enfermos de una forma especial. Y así ya los primeros cristianos llevaban la Eucaristía en las cárceles a los cristianos, y todavía se hace hoy. Se llevaba a los enfermos, también lo hacemos siempre ahora, que los enfermos reciban a Cristo. Y también sirve para aquellas veces que se acaba, y entonces poder tener para que todos puedan comulgar. Para nosotros solo empezamos hoy esta catequesis de la Eucaristía. Seguiremos 3 semanas más hablando de este mismo tema. Di Cristo que se nos da en el pan, este pan especial que es Cristo mismo para nuestra salvación.